¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Dios les bendiga muchísimo y les prospere en todas sus acciones. Y por supuesto, les decreto en sobreabundancia. Bienvenidos nuevamente al Instituto de Formación Jurídica en este curso sobre oratoria jurídica penal en el segundo día de clase, el cual se encuentra titulado Generalidades de la oratoria jurídica penal. Muchachos, es interesante, pero sumamente interesante, desde este primer momento poder diferenciar con muchísima claridad los conceptos de oratoria pública y oratoria jurídica penal. Quiero que entienda con claridad que estas definiciones van a variar de acuerdo al contexto donde se desarrolle. Es interesante completamente que todo abogado que se dirija a un tribunal a desarrollar la defensa privada o la defensa pública o incluso la defensa fiscal, por supuesto, desarrollándose bajo el contexto completamente a favor del Estado, debe entender que el abogado no puede ir al tribunal a hablar. El abogado siempre tiene que ir al tribunal a argumentar, y dentro de la esfera jurisdiccional, dentro de la esfera litigacional, impera con muchísimo valor lo referente al alegato. Pero ¿qué es el alegato en sí mismo? El alegato básicamente es el razonamiento extenso dirigido por una persona a otra. Básicamente es la exposición oral hecha con el fin de persuadir. Y existe el alegato hablado y el alegato escrito. Mucho cuidado con esto que acabo de señalar, ¿no? Porque cuando hablamos del alegato, que es un concepto, es un término únicamente empleado en términos jurídicos a los fines de poder desarrollar con un margen de extensión. Puede ser corto, puede ser mediano, puede ser prolongado, pero tiene una finalidad exclusiva y es la de persuadir. ¿De persuadir a quién? Al ciudadano juez de la República. Este alegato puede ser, como lo acabo de señalar, hablado o escrito. Hablado a través de la oralidad, que valga la expresión, y el escrito que se manifiesta, se materializa a través del escrito que se entrega en la audiencia respectiva. En otras palabras, es el discurso. Y este debe ser utilizado por todo abogado como una herramienta de desarrollo profesional, una estrategia jurídica. Y todo abogado debe ser una cátedra viva de derecho, una cátedra viva de psicología, de lógica, de filosofía y por supuesto de elocuencia pura. Es interesante también incluso establecer una estructura completamente íntegra de los alegatos jurídicos. Todos sin excepción se dividen en tres fundamentos o tres aspectos fundamentales: el alegato de apertura, el alegato preliminar y el alegato conclusivo. Pero cada uno de ellos también tiene como denominador común que está establecido bajo un sistema completamente ordenado. En este sentido, una introducción, un desarrollo y un cierre. Es como si les estuviese hablando acerca de las diferentes partes del cuerpo, ¿no? Recordamos que de muchachos nos hablaban de la cabeza, tronco y extremidades, ¿no? Y en el planteamiento jurídico también se desarrolla, por lo menos en el alegato material, es decir, el escrito, lo desarrollamos con el capítulo 1, el capítulo número 2, el capítulo número 3, el capítulo número 1 que se establece la relación de los hechos, un capítulo número 2 donde establecemos la relación del derecho y un capítulo número 3 donde por supuesto creamos el petitorio. Los hechos básicamente están relacionados con las situaciones fácticas, el derecho con las relaciones, por supuesto, de orden legal que sustentan más adelante, que soportan los hechos desarrollados y que soportan al mismo tiempo el petitorio final. Ahora, dentro del discurso jurídico es interesante, pero muy importante que reconozca que al igual que los antes señalados, están sistematizados, están estructurados, tienen una arquitectura completamente formal. En este sentido, debe haber una apertura, debe haber una preliminar y debe haber una clausura. Te lo explico de esta manera porque he tenido la desagradable experiencia de observar y de ser testigo de discursos jurídicos completamente tradicionales. Básicamente narran una novela y se apartan completamente de la realidad jurídica y no establecen un orden completo, íntegro y por supuesto profesional dentro de la esfera legal, y esto es sumamente delicado. El abogado, les reitero, tal cual como se lo señalé hace poco, debe ir al tribunal a argumentar, no a narrar una historia. Es por ello que
el alegato de apertura, el discurso jurídico tiene que tener un orden. También, muchachos, todo abogado debe poseer ciertas condiciones psicológicas. No digo todo abogado, todo orador jurídico debe poseer condiciones psicológicas aptas. La primera de ellas, desde mi humilde punto de vista, es la seguridad en sí mismo. Es muy desagradable ver a un abogado completamente demostrando el temor que siente hacia la litigación. El temor deriva, por supuesto, de la inseguridad, el temor deriva de la falta de confianza y, por supuesto, de la ausencia o la falta de conocimiento, no solamente del caso, sino también de la doctrina, de las instituciones legales, de las instituciones procesales y muchas otras cosas más. Todo esto va a generar en el abogado una esfera de inseguridad que no le va a permitir poder desarrollar una defensa completamente adecuada y a la altura de la realidad que se le exige. Otro de los aspectos, otra condición que debe poseer el abogado es que tiene que tener identidad con el tema. ¿Qué quiere decir esto? La identidad básicamente es tener una pertinencia y una relación directa con la acción que se está desarrollando. Como por ejemplo, si usted va a hacer el discurso jurídico relacionado con la violación de una joven de 18 años, usted tiene que establecer, deben ustedes titular esa acción delictiva. Un ejemplo de ello, ciudadanos, es nos encontramos en presencia de un acto puro y grotesco de violación ante una ciudadana de la República. Hay que tener identidad con el tema. Otra de las condiciones psicológicas que debe poseer el orador jurídico es que tiene que tener conocimiento del caso. Muchos han sido los fracasos de los abogados hoy por hoy al momento de ingresar a un tribunal y muy especialmente en las diferentes audiencias y comenzar o pretender leer del expediente las diferentes actuaciones policiales y se han olvidado de la importancia que es acercarse a su patrocinado, a su defendido y que éste le manifieste cuál fue su vivencia. Entonces, conocer el caso desde el punto de vista formal y conocer el caso desde el punto de vista material es importante. El abogado que no conozca el caso que está tratando está destinado a fracasar dentro de este procedimiento judicial que es completamente necesario. Hay otros aspectos que también vale la pena mencionar porque van a favorecer las acciones de todo litigante y me estoy refiriendo básicamente a los diferentes criterios que jamás debe obviar. Recuerden ustedes que dentro de una audiencia penal hay tres actores fundamentales. El primero de ellos es el juez, que como director de procesos está encargado de organizar y generar la formalidad debida para esta situación que es completamente legalista. El otro de ellos es valorar la situación, por supuesto, que se presente o que presente el fiscal representante del Ministerio Público y, por supuesto, el criterio conceptual propio. Las explico de una manera bastante sencilla. El criterio conceptual propio de las fortalezas y debilidades del juez. Todo abogado que vaya a un tribunal y que se presente en una audiencia de presentación de imputado, en una audiencia preliminar, en una audiencia de juicio, debe tener con claridad una noción clara de cuáles son las fortalezas y las debilidades del juez. En este sentido, las fortalezas de todo juez deberían ser un buen conocimiento de la doctrina, un desarrollo fundamental de la legislación, no solamente la nacional, sino también de la internacional. Y al mismo tiempo, estas pudieran constituirse en las mismas debilidades. Un juez que no conozca su trabajo en sí no debe ser el propicio para desarrollar y ser la persona que se encargue de generar un resultado judicial. En este caso es la sentencia. Si usted conoce las fortalezas y debilidades del juez, ya tiene gran parte de su accionar jurídico ganada. También el criterio conceptual propio de las fortalezas y debilidades del fiscal. Pasa lo mismo que le está sucediendo de la valoración que usted le va a realizar al ciudadano juez. Este también tiene que aplicársela al fiscal representante del Ministerio Público. Conocer cuál es el conocimiento que él posee con relación al caso, cuál es la experiencia que él tiene en este tipo de delito, cuál es la experiencia, cuál es incluso la antigüedad dentro del Ministerio Público y, por supuesto, saber qué tipo de formación posee. Esto, al igual que las debilidades del juez, también pueden ser representantes en vulnerabilidades del fiscal. Un fiscal que no conozca el trabajo, un fiscal que no conozca de la causa, un fiscal que no maneje y domine conocimientos de orden doctrinario, jurisprudencial, legal
nacional e internacional, también está destinado a fracasar dentro de su trabajo. Y para finalizar este cúmulo de criterios, el conceptual propio de la valoración de tus fortalezas y de sus debilidades, así como también las fortalezas y debilidades de la víctima y del acusado. Conozca su caso, apréndalo, desarrollelo, identifíquese con el caso. Con estas condiciones psicológicas usted tiene gran parte del desarrollo de la oratoria jurídica que pretenda desarrollar allí muy bien ganada, puesto que las condiciones van a estar siempre a su favor. Trate de mantener un trato cordial con la víctima e incluso con el acusado. Algunos abogados también señalan, se identifican, tratan de hablar con la víctima y la señalan como víctima. Llámela por su nombre y esto es simplemente dignidad de la persona. Tenga en cuenta que los argumentos en favor del defendido o la víctima deben ser completamente objetivos y oportunamente creíbles. Dicen por allí, y es un error señalarlo y por supuesto ejecutarlo. Dime la verdad que yo construyo la mentira, y dime la mentira que yo construyo la verdad. Estas son afirmaciones algo delicadas. Váyase siempre por lo segundo. Desarrolla ampliamente la segunda expresión que les acabo de señalar. Conozcan completamente la verdad y fortalezcan la verdad dentro de su discurso jurídico. También es una fortaleza tener una cultura y una actitud respetable ante los jueces. Trate al ciudadano juez de la República de ese digno tribunal como lo amerita el cargo que él ostenta, que él desarrolla. Evite completamente en todo momento caer presa de la ira, presa del miedo, de la duda o de la emoción, y tenga evidentemente un manejo oportuno de la ironía. Seguramente ustedes han tenido esa experiencia, así como yo también. Hemos visto una gran cantidad de abogados, llámese en su etapa incipiente de desarrollo profesional, así como también los ya cultivos dentro de la arquitectura judicial presente y vigente, que se molestan por todo lo que sucede y tratan a todas las personas dentro del sistema judicial de una manera errónea. Hay que manejar ese contexto, hay que saber controlar las emociones, los sentimientos, y el desarrollo profesional tiene que estar adecuado y, como lo he dicho con anterioridad, siempre debe estar a la altura del sector donde se encuentra desarrollándose. Y el manejo oportuno de la ironía, bueno, eso es un tema bastante trágico, diría yo, ¿no? No es conveniente ser irónico dentro de los tribunales. Lo he dicho con anterioridades, lo correcto es ir a llevar información y a demostrar inocencia o demostrar culpabilidades. De todas formas, la última palabra siempre la posee el juez. Interesantísimo también el hecho de que reconozcamos cuál es la forma y el fondo del alegato jurídico. Recuerden ustedes que el alegato jurídico debe tener una estructura, y esta estructura no es otra cosa que la forma. La forma es que debe tener una apertura, debe tener una preliminar y, por supuesto, debe concluir. Un ejemplo de una apertura: buenos días, mi nombre es Mauri Rojas, soy el abogado defensor del ciudadano fulanito de tal. Un alegato preliminar: ciudadano juez, con los medios probatorios que más adelante consignaré, pretendo demostrar la ausencia de responsabilidad penal de mi defendido. Y un alegato de clausura: ciudadano juez, con los elementos que ya consigné y ya valorados por su persona, es evidente que mi defendido no es responsable de la acción que le imputa el representante del Ministerio Público. Bastante sencillo, ¿verdad? Pero cuando vamos a los tribunales suele ser algo complicadito, porque se nos olvidan ciertas posiciones, principios y criterios. Es interesante, amigos, que el abogado, que tengas una actitud corporal idónea. Nunca hables encorvado. No, eso genera cansancio, eso da muestra de cansancio, de inseguridad y, por supuesto, de apatía. En lo posible trata de desplazarte al hablar. Desplázate cuando hablas. Esto genera un margen de seguridad muy bueno, y te lo digo por experiencia, muy pero muy bueno. El desplazarse te da esta seguridad y te da libertad de desarrollo. Permita que las manos hagan su trabajo. Permítete la expresión corporal. Cuando hables de tu cliente, identifícalo con su nombre y señálalo.
Tienes que estar muy pendiente con los gestos inadecuados, mucho cuidado con eso porque suele suceder mucho. Y cuando hablamos de la ejecución oral, es decir, del argumento, aumenta el tono de voz paulatinamente solo cuando sea necesario. Utiliza reiterativamente los conectivos, ya que estos siempre te van a generar una conexión entre párrafo y párrafo de tu discurso oral. No mientas, trata de no mentir, no finjas tampoco. Ten una dicción completamente adecuada y pertinente al caso. También es muy conveniente que hagas un análisis crítico de las pruebas, pero por supuesto antes de promoverlas. Y convéncete en el empleo de cada una de ellas, ¿no? Trata de reconocer la importancia, reconoce si es lícita, reconoce cuáles son las fortalezas que implica poder promover cada una de las pruebas para que éstas a su vez tengan el impacto deseado ante el ciudadano juez y que se genere la respuesta que tú estás esperando. Resalta la importancia, la utilidad y la necesidad de las pruebas. No seas subjetivo. En materia penal hay que ser completamente objetivo. Esto es alguna de las generalidades de la oratoria jurídica penal y como ya te habrás dado cuenta, son elementos completamente interesantes, importantes, relevantes y que si lo aplicas con reiteratividad dentro de tu desarrollo profesional, tienes una gran cantidad de experiencia ya acumulada que te va a servir no solamente para un caso, sino para todo tu trabajo y para todo tu ejercicio profesional dentro de la jurisdicción judicial penal. Esto es con respecto a las generalidades de la oratoria jurídica penal. Ahora bien, vamos a explicarte cuál es la tarea que debes elaborar y consignar en su debido momento. Genera un criterio verbal a través de una nota de voz no mayor de 2 minutos y expresen dos de las muchas diferencias que existe entre la oratoria dirigida al público y la oratoria jurídica penal. ¿Me entendiste eso? Dame tu opinión a través de una nota de voz sobre dos diferencias de las muchas que existen entre la oratoria que se dirige al público, que se emplea, que se utiliza para el público común y la oratoria jurídica penal. Y esto va a ser debatido. Entonces, muchachos, lo dejo para que se cultiven y estoy pendiente de sus aportes y opiniones. Dios te bendiga.